Hoy es un día especial. Tenemos la oportunidad como nación de votar, de decidir los que van a legislar en la nación, en la Asamblea Nacional. Y es importante que como pueblo de Dios podamos votar. Los que no lo han hecho tienen a lo largo del día para hacerlo. Pero hoy a las 6 de la tarde se inicia una festividad que se llama Hanukkah, la fiesta de las luces. Y dice Juan capítulo 10 versículo 22 que en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre ya dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como yo os he dicho. Entonces dice la Biblia que en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Es la fiesta de Hanukkah. Y el Señor Jesucristo subió a Jerusalén a celebrarla. Era invierno. Hanukkah se celebra en diciembre, comenzando el 25 de Kislev. Es un mes en el calendario hebreo. Y dura 8 días la fiesta de Hanukkah. Si entraron por el frente, no por el estacionamiento, sino por el frente, pudieron ver la cartelera que hoy es todo lo relativo a Hanukkah. Hay algunas fotografías, hay también algún recuento de lo que es Hanukkah, está la historia de Hanukkah y está también allí como un rinconcito de un hogar, de una casa. Está lindo, con una Hanukkía. Hanukkía es el candelabro con el cual se celebra Hanukkah. Es similar al que tenemos acá. Esta es la menorá que estaba en el lugar santo del tabernáculo. Y Hanukkía tiene 2 brazos más, o sea, uno de cada lado. Es una menorá, una especie de menorá, pero de 9 brazos. ¿De dónde viene Hanukkah? Hanukkah viene de un milagro que el Señor hizo unos 200 años antes del Señor Jesucristo. En lo que se llama un tiempo de oscurantismo, o un tiempo o 400 años de silencio, que es más o menos un periodo que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En ese periodo el imperio griego, vino sobre Jerusalén, sobre Israel, y la sometió. Los griegos, con un general llamado Antíoco Epifanes, que lo llamaban el loco, ya usted se podrá imaginar cómo era la actuación de este hombre. Y ellos invadieron a Israel, pero específicamente Jerusalén, todo lo que fue Judá, y trataron de borrar todo lo que los judíos hacían. Le comenzaron a prohibir sus fiestas, le comenzaron a prohibir lo que como pueblo judío habían hecho durante tantos años, y finalmente fueron a la parte más importante del pueblo judío, que era el templo. Y allí en el templo obligaron al pueblo judío a sacrificar un cochino, que era un animal inmundo de acuerdo a Levítico 11, y entonces ofrecerlo al dios de los griegos, al Zeus, al dios Zeus, que lo habían colocado allí en el templo. Pero hubo una familia de sacerdotes que ellos se negaron a perder su identidad. Ellos se negaron a ceder ante un sistema griego que quería barrer toda su cultura. Y esta familia de un sacerdote llamado Matijayú, o en español algunos lo traducen como Matatías, juntamente con sus hijos liderizaron lo que se llama una revuelta en Israel.
se fueron a las montañas y muchos, sobre todo jóvenes, lo siguieron. Lo cierto es que uno de los grandes milagros es cómo una familia sacerdotal, juntamente con aquellos que no quisieron postrarse ante Grecia, finalmente pudieron derrotar al ejército más poderoso del mundo. Finalmente ellos pudieron echar a los griegos de Jerusalén, y lo primero que hicieron fue ir al templo. Y cuando llegan al templo, ellos comienzan a purificarlo, estableciendo el sistema sacerdotal. Una de las cosas que primeramente tenían que hacer era encender la menorá que estaba en el lugar santo. Pero la menorá no se encendía de cualquier forma. La menorá se usaba un aceite que solamente el sumo sacerdote lo elaboraba y le colocaba un sello. Para ello, para que el sacerdote pudiese elaborar aceite, tenía que establecerse el sistema sacerdotal, que más o menos en ese tiempo de purificación que se necesitaba para establecer el sistema sacerdotal nuevamente en el templo duraba una semana. Sin embargo, en medio de todo lo que había allí en el templo, consiguieron un frasco de aceite de oliva sellado por el sumo sacerdote. Ese aceite ya preparado solamente alcanzaba para simplemente un día, porque eran 24 horas encendida la menorá, y ese aceite tan solo alcanzaba para un día. Sin embargo, ellos no quisieron esperar el tiempo que se necesitaba para establecer el sistema sacerdotal, para preparar nuevo aceite, y decidieron encender la menorá con el poco aceite que había. El aceite que alcanzaba tan solo para un día, alcanzó para que la menorá estuviera encendida 8 días enteros. Y finalmente ya a los 8 días ya estaba el sistema sacerdotal establecido, ya estaba el aceite preparado por el sumo sacerdote, y continuaron entonces con la menorá encendida. Pero es interesante cómo un aceite que solamente podía alcanzar para un día, alcanzó para 8 días. Y allí se inició lo que se llama la fiesta de las luces, Hanukkah en hebreo. También se llama la fiesta de la dedicación, porque una vez que ellos tomaron el templo, que lo purificaron, que establecieron el sistema sacerdotal, ellos rededicaron el templo, y por eso se llama también la fiesta de la dedicación, como dice Juan 10:22. Varias lecturas podemos hacer de un tiempo como Hanukkah. Se inicia hoy a las 6 de la tarde y durante 8 días se celebra Hanukkah. ¿Qué se hace? Cada día se enciende una de las luces. Cada una de las luces representa uno de los días de esos 8 que duró encendida la menorá con un poquito de aceite, y la luz central representa la presencia misma del Señor, así como en la menorá la luz central representa al Señor mismo, el Espíritu de Dios. Entonces se va encendiendo una luz cada día. La familia se reúne en torno a la Hanukkah, y los padres comienzan a bendecir a sus hijos. Se acostumbra a darle un regalo a los niños en ese tiempo de Hanukkah, y después de esa bendición de los padres hacia los hijos, el esposo bendice a la esposa, y se termina con un tiempo de celebración. Sobre todo se usan comidas donde se usa el aceite de oliva. Se usa mucha comida frita, pero en aceite de oliva.
Se pueden usar ensaladas en aceite de oliva. Estamos hablando tan solo de algunos rasgos importantes de lo que es esta celebración de Hanukkah. En nuestra cultura se acostumbra a celebrar Navidad. Durante muchos años hemos estado enseñando cómo la Navidad es una gran mentira. Supuestamente se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo, cuando en realidad Él no nació en el mes de diciembre. De acuerdo a las evidencias bíblicas, el Señor nació aproximadamente septiembre o principios de octubre de nuestro calendario, del calendario de nuestra cultura, que coincide con lo que es una celebración que se llama la fiesta de los tabernáculos. Hay varias evidencias del por qué no nació en diciembre. Ahí, como dice Juan 10:22, era invierno. El invierno en Israel era fuerte. Por lo general ya no habían los pastos como en nuestra Venezuela, que aunque digamos estamos en invierno, es bien light, tan solo cae una lluviecita, pero no conocemos lo que es la nieve, a menos de que sea en el Pico Bolívar, en Mérida. Pero en un país donde realmente el invierno es fuerte, es bien marcado, donde están las 4 estaciones, en el invierno no se pastorea en los campos, sino que básicamente están en las cuadras, lugares habilitados para guardar las ovejas o lo que hagan como pastoreo en el campo, los animales que se usan. En Israel no se pastorea abiertamente en el campo en la época invernal. Por eso cuando el Señor Jesucristo nació, que dice que estaban los pastores en el campo, que vino el ángel y le comunicó las buenas nuevas de que había nacido el Señor, nos habla de que no podía haber sido en diciembre. También en tabernáculo se tenía que hacer una especie de choza con las plantas de ese tiempo, del mes de septiembre, octubre, que cuando termina, digamos, con la última cosecha en Israel, que era la cosecha de las frutas y de los árboles maderables, con lo que se cosechaba en ese tiempo se hacía lo que se llama una sucá, que era como una especie de choza. Dice la tradición de lo que se llama la Navidad, de que María y José no consiguieron posada y que lo pusieron o le dieron posada en un lugar donde habían burros, bueyes, caballos, bueno, tantas cosas que le han inventado. En realidad, lo más seguro es que haya sido que le hayan dado una sucá, donde cada hogar judío tenía que hacerlo de acuerdo a Levítico capítulo 23. Y tiene mucho sentido por lo profético. Y tiene mucho sentido cuando Juan capítulo 1, hablando del Señor Jesucristo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego dice la Biblia, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Esa palabra habitó viene de un término griego que es eskenosen, que significa tabernaculizó. Él tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria, hablando del Señor Jesucristo. Y eso nos da una clara indicación de la época en la que el Señor nació, en la fiesta de los tabernáculos. Él vino y tabernaculizó, puso su tienda, su sucá en medio nuestro. Entonces, las evidencias bíblicas nos hablan de que el Señor Jesucristo no nació en diciembre. Realmente Él nació aproximadamente en septiembre. Si Él nació en septiembre o principios de octubre, que es cuando se celebra la fiesta de los tabernáculos, significa entonces que el Señor Jesucristo tuvo que haber sido concebido 9 meses antes, más o menos en diciembre. Fue cuando la luz de este mundo trajo su primera llamita en el vientre de María. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Entonces, Hanukkah toma otro sentido
Porque no solamente estamos hablando del milagro que ocurrió 200 años antes de Cristo, sino que también el Señor Jesucristo fue concebido en una época en donde se celebra Hanukkah, en diciembre. Entonces tiene que ver con la luz, tanto por el milagro que ocurrió 200 años en el tiempo de los Macabeos, 200 años antes de Cristo, como por la luz que representa a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la luz. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, cada vez que estamos prendiendo una de las luces de Hanukkah, estamos declarando esa luz, la luz del Señor, la luz de Cristo en medio de nuestros hogares y en medio de una sociedad que, al igual que en el tiempo de los Macabeos, donde estaba establecido el sistema griego, hoy tenemos una sociedad con muchos rasgos de Grecia. Estamos invadidos por Grecia. Realmente Grecia ha tomado la educación, la mayoría de las cosas que nosotros hoy en nuestra sociedad practicamos vienen de Grecia. Por ejemplo, comenzando por la política. ¿Cuántos saben que la política es griega? Todo lo que es el sistema político tal y como lo conocemos hoy, la democracia se inició en Grecia. Entonces, estamos invadidos igualmente por un sistema que, al igual que en el tiempo de los Macabeos, quieren establecer lo antidios, quieren llevarnos a un punto en el cual cedamos en nuestras convicciones, quieren llevarnos a un punto en el cual nos olvidemos de lo que la palabra de Dios enseña para que se establezca lo que el sistema quiere que se establezca. Y por eso, más allá del significado de Hanukkah inicial, que sería la de encender las luces, de que la luz del Señor se establezca en nuestras casas, está también lo que esta familia, Matatías y sus hijos, y ese grupo de jóvenes y de judíos que lo siguieron, hicieron, de mantenerse firmes, impidiendo que Grecia los tumbara de sus convicciones, impidiendo que Grecia pudiese establecer lo que quería, que era borrar todo lo que Dios había establecido para el pueblo de Israel y poder hacer lo que Grecia hacía: sacrificio a sus dioses, levantar los dioses del Olimpo, etcétera, etcétera. Y hoy, más que nunca, necesitamos como iglesia entender la importancia de nuestras convicciones, entender la importancia de aquellas convicciones que son de la palabra de Dios, que el Señor nos las ha entregado y que no podemos cederlas y que no podemos venderlas, etcétera, etcétera. Hoy estamos en una sociedad donde el sistema quiere comprarnos en todo. Prácticamente hoy en día han legalizado los chanchullos y las trampas y el estarte quitando dinero por cualquier tipo de diligencia o simplemente por pasar por una alcabala llevando 2 saquitos de cemento para hacer algo en tu casa, etcétera, etcétera. Y ya pareciera que la gente se ha acostumbrado a esto. El sistema nos está llevando a que prácticamente tengamos que aceptar esto, y se requiere una iglesia que se levante en sus convicciones y que, así como en el tiempo de los Macabeos pudo vencer a todo ese sistema, también a través de una iglesia que se mantiene en sus convicciones, que mantiene su dirección correcta, que no vende su ética, para que, al igual que en el tiempo de los Macabeos, se pueda vencer este sistema, esta leona moribunda que está a punto de morir pero que no termina de caer, y donde se requiere realmente esa saeta de Dios a través de su iglesia. Pero si la iglesia se vende, si la iglesia acepta todo lo que el sistema ofrece, pues simplemente la sal se diluye, y dice la Biblia: si la sal se hace insípida, ¿con qué entonces el mundo será salado?
no sirve más para nada sino para ser pisoteada por los hombres. El culpable de que este sistema se haya establecido fue la iglesia misma. La iglesia que se dejó engañar. La iglesia que se dio en sus convicciones. Dentro de lo que es la iglesia de Cristo hubo apóstoles de la nación que, por ejemplo, eran fervientes seguidores de este sistema. Llamaban a pastores de la nación para que el líder de este sistema les hablara y les predicara. Y hoy en día, por ejemplo, el que ha fundado lo que se llama un partido cristiano, que en realidad no es así. En la Biblia no tenemos ningún tipo de basamento para formar un partido y competir humanamente con partidos de esta tierra. Es el mismo que levantaba la mano del seguidor o siguiendo fervientemente al líder de este sistema y compartiendo los mismos principios que el sistema compartía. Es una ironía lo que está pasando hoy. Hubo un apóstol puertorriqueño que tiene muchas iglesias en Venezuela, que reunió a sus iglesias y otras y ungió al líder de este sistema como profeta para las naciones. ¡Qué tontería! Ungiendo a un impío, ungiendo a un líder de un sistema griego. Y hoy Venezuela está viendo las consecuencias de lo que es un sistema griego en su propia carne, está sufriendo las consecuencias. Y como un apóstol que se supone que debiera tener claridad del mundo espiritual, puede levantar la mano de un líder griego aceptando todo lo que éste decía, establecía, hacía. Y por eso hoy en día tenemos un sistema tan impregnado de oscuridad, brujería, hechicería, babalaos. Nunca antes la brujería, los paleros, los hechiceros habían tenido tanto campo en Venezuela como la que este sistema le ha abierto. Como en instituciones aún gubernamentales hay gente babalao, vestida de blanco, haciendo sus ritos, etcétera, etcétera. Es tremendo a lo que nosotros hemos llegado, y todo porque la iglesia de Cristo no tuvo la capacidad que tuvo Matatías, no tuvo la entereza, la ética que tuvo Matatías de poderse plantar a un sistema griego y simplemente luchar en contra de él, simplemente no aceptar lo que el sistema griego quería que hicieran, abandonar a su Dios, que mataran cochinos, sacrificaran cochinos en lugar de los animales por Dios establecido en el sistema sacerdotal antiguo, y que rociaran el templo con esa sangre, etcétera, etcétera. Hoy más que nunca necesitamos como iglesia plantarnos sobre tres convicciones profundas en nuestra vida, y con esto voy a terminar esta reflexión. Lo primero es la obediencia ferviente a nuestro Dios. Es ser una persona obediente 100% a lo que el Señor nos dice. Que si Dios nos dice para el norte, es para el norte donde nosotros vamos. Que si Dios nos dice que es para el sur, es para el sur donde nosotros nos dirigimos. Que cuando Dios nos habla tenemos la convicción de que Dios siempre tiene la razón, y que cuando nosotros actuamos de acuerdo a su palabra vamos a obtener siempre un fruto. Vaya conmigo a Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Es interesante esta historia de gente que era experta en pescadería. Pedro y los pescadores que estaban con él habían tratado de pescar toda la noche y no habían logrado nada. Sin embargo, el Señor Jesucristo le habló a Pedro y le dijo: boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Y Pedro le dijo: Señor, toda la noche hemos pescado, hemos estado trabajando, nada hemos logrado. Pero Pedro dijo algo importante, dijo: mas en tu palabra echaré la red. Él, a pesar de lo infructuoso que había sido sus intentos, Pedro ahora fue al mismo lugar en donde no había sacado peces, hizo el mismo recorrido hacia donde habían estado antes, toda la noche pescando, donde no habían logrado absolutamente nada. Pero Pedro dijo: ahora, Señor, si tú me lo dices, lo voy a volver a hacer. Y dice la Biblia que cuando Pedro fue en base a la palabra de Dios, obedeciendo al Señor, entonces tuvo que llamar a otros para que le ayudaran con la pesca por la gran cantidad de peces que estaban prácticamente rompiendo su red. Es interesante cómo por la palabra que Dios estableció, la palabra que Dios nos dio o le dio a Pedro, cambió el panorama. Donde antes había sido infructuoso, cuando Dios dijo que fuesen, pues simplemente hubo un resultado diferente, porque la palabra de Dios es la que prevaleció. Porque cuando Dios nos dice algo, siempre Él tiene la razón. A veces, cuando vemos que otros quiebran en un área, y tal vez Dios nos está diciendo que establezcamos nuestra empresa en esa área, tenemos la misma actitud de Pedro: Señor, pero si otros han fracasado, si otros han intentado tanto tiempo, pero si es el Señor el que te está dando la directriz, hazlo, porque donde otros han fracasado, tú vas a triunfar. No por tus capacidades, no porque tú eres chévere, sino porque la palabra del Señor es la que determina el fruto en medio de esta tierra. Y cuando somos obedientes a esa palabra, vamos a obtener un resultado extraordinario. Obediencia es escuchar instrucciones y hacer lo que Dios nos ha ordenado, directamente o a través de nuestra autoridad, a través de nuestros pastores, a través de aquellos que Dios ha colocado para dirigirnos, para instruirnos. Qué importante es entender esto, que nosotros nos debemos a la obediencia a nuestro Dios. Y aunque venga cualquier sistema a decirnos lo contrario, yo me mantengo en mi ética aunque me lleven preso. Me mantengo en obediencia al Señor aunque tenga que ser confrontado. La Biblia dice, por ejemplo, que debemos bendecir a Israel. Cuando este sistema hace ya algún tiempo maldijo a Israel aún en cámaras, llamé a un pastor que estaba muy cerca del presidente de ese momento, de ese tiempo. Le digo: hermano, ¿y qué te parece lo que está sucediendo? En ese tiempo estaba Israel en guerra con el Líbano y comenzó a hablar pestes de Israel. Le dije: varón, ¿qué le pasa a usted? Usted no sabe lo que la Biblia dice, que debemos bendecir a Jerusalén, que debemos orar por la paz de Israel, que debemos amar a Israel no porque sean buenos, sino porque Dios lo ama. Y yo debo alinear mi corazón a lo que el Señor ama.
Si Dios ama algo, yo también lo amo. Si Dios aborrece algo, yo también lo aborrezco. Pero qué tan fácil es, a veces por dinero, a veces por poder, a veces por conveniencia, ceder en nuestras convicciones para evitar tal vez confrontación, para evitar tal vez que el sistema me dé la espalda, para evitar tal vez problemas mayores. Se requiere una iglesia que se levante, como lo hizo Matatías en el tiempo de los Macabeos, en el tiempo de Hanukkah, para decir: nosotros nos debemos al Señor. La Biblia dice tal cosa y no puedo seguirte, no puedo hacer lo que tú me estás diciendo, porque yo me debo en obediencia a mi Dios. La iglesia necesita tener esa convicción, la convicción de que Dios siempre tiene la razón y que lo que Él nos dice siempre nos va a llevar a un mejor puerto, siempre nos va a llevar a un fruto extraordinario, como pasó con Pedro. Y que aunque otros hayan fracasado en el lugar a donde Dios nos está enviando, nosotros no fracasaremos, porque vamos, como dijo Pedro, en tu palabra, Señor. Y eso marca una diferencia. Lo segundo es la tenacidad. Diga conmigo: tenacidad. ¿Qué es tenacidad? Es estirarse sin romperse. Está asociado a resistencia, a persistencia. La iglesia está llamada a ser persistente en aquello a lo cual Dios lo ha llamado. La iglesia está llamada a resistir hasta el final. La Biblia dice en Mateo 24:13 que los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Perseverar hasta el final. Necesitamos ser una iglesia tenaz. No podemos cansarnos de esperar en sus promesas o de hacer lo bueno, porque allí ya no oímos al Señor y cometemos errores. La Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer lo bueno. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo finalmente vamos a cosechar si no desmayamos. Necesitamos ser una iglesia que no desmaye en la mitad del camino. Una iglesia que no desmaye cuando vengan las dificultades. Una iglesia que sea persistente y tenaz. No importa lo que esté pasando alrededor. La verdad es que hoy en día cualquier cosa nos saca del propósito. Llueve y usted puede ver como hoy poca gente. Unas votaciones y mire poca gente abocadas a otras cosas. Tenemos una iglesia poco tenaz. Una iglesia que, como en el tiempo del Señor Jesús, después de la multiplicación de los panes y los peces, después de los milagros que el Señor hacía, muchos querían seguirlo y levantaban su mano, pero que finalmente estaban reunidos para decir: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. La verdad es que necesitamos ser tenaces en nuestras convicciones, no ceder en nuestras convicciones, ser resistentes y perseverantes hasta el final. Y Hanukkah nos habla de esto. Hanukkah nos habla de esto. Hoy tenemos cantidad de hermanos que van de iglesia en iglesia. Falta de perseverancia y de convicciones. Porque cuando ven una situación difícil en una iglesia, se van para otra. Y cuando se pone la cosa fuerte en otra iglesia, se van para otra. Y cuando el pastor les va a exhortar por algo, se van para otra. Con una iglesia así, ¿cómo podemos vencer a Grecia? Necesitamos ser perseverantes, tenaces, estar en el lugar a donde Dios nos ha puesto. Si es el Señor el que nos ha llamado a un huerto, es ese huerto en donde debemos estar y no nos podemos mover de ese lugar.
tenaces en la posición en la cual el Señor nos ha puesto. Que aunque vengan situaciones difíciles, ríos, vientos, tempestades, mi casa, mi familia, mi vida no se hunde porque estoy parado sobre la roca. Tenaz. Y finalmente, tenemos que ser gente que se mantiene en la justicia. Justa. ¿Qué es justicia? Es rectitud. Justicia es un atributo de Dios. Dice que el trono de Dios está basado en justicia, está soportado sobre lo que es la justicia de Dios. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, dice la Biblia. En el hebreo justo es sadik, viene de una palabra hebrea, sadik, que significa recto o derecho. Para Dios es muy importante la justicia de Él. De hecho, la Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice el reino de Dios y sus milagros, no dice el reino de Dios y su dinero, dice el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios realmente debe ser una característica nuestra. De hecho, la Biblia habla como un sinónimo de un creyente, de un hijo de Dios y un justo. El justo por la fe vivirá, porque se supone que no hay hijo de Dios que no sea justo. El justo por la fe vivirá. Hoy en día necesitamos mantenernos en la justicia de Dios. Entender que la ilegalidad me saca de la justicia de Dios. La pesa falsa me saca de la justicia de Dios. Pero hay un sistema que nos está llevando cada día a que estemos en lo ilegal, a que rayemos en la ilegalidad, porque a eso nos quiere llevar Grecia, de tal manera de sacarnos de la justicia de Dios. Tenemos que ser gente justa, pero de acuerdo a la justicia de Dios, no la del hombre. La justicia normalmente se rige por leyes, tanto en el mundo espiritual como en las naciones. ¿Cómo se establece justicia en una nación? A través de las leyes. Por eso está un juez que de acuerdo a las leyes que hay, toma una decisión cuando vienen las querellas o presentan los casos. Pero esa justicia del hombre realmente es una justicia que puede ser injusta delante de Dios. ¿Me explico? Hoy en día hay naciones donde dos hombres se pueden casar y eso es justo porque está establecido en las leyes, como por ejemplo cualquier estado de los Estados Unidos hoy en día se pueden casar, en Argentina se pueden casar dos hombres o dos mujeres y eso es justo para esa nación, pero es injusto delante de Dios. Aunque las leyes de la tierra lo aprueben, la ley de Dios no lo aprueba. Y por eso la Biblia dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no la del hombre, sino la justicia de Dios. Y cada creyente debe tener un nivel de justicia que le permita discernir lo que es justo o no para el Señor, que le permita tomar una decisión cuando se le presenten situaciones de negocios o situaciones donde pareciera que la cosa no está muy clara. Necesitamos tener un nivel de justicia para poder tomar decisiones. La ilegalidad no es de Dios. Pero a veces la ilegalidad comienza en cosas sencillas. Revisa los CD que tienes. Es que es de adoración, es de Marcos Witt, es de Marcos Brunet. Pero si es un CD copiado ilegalmente, no tiene el copyright, es un CD que en lugar de, el original no sé cuánto cuesta ahorita, pero que te cuesta tan solo un poquito de dinero porque es copiado, eso es completamente ilegal, es una ilegalidad. Ay, pero es música de adoración, qué ironía, tratar de adorar a Dios ilegalmente.
Y así pasa con cosas simples, pequeñas. Es ilegal comprar, por ejemplo, artículos robados, que usted no sabe su procedencia. Ay, es que me lo están vendiendo bien barato. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Nosotros tenemos que mantenernos en la justicia de Dios. No es correcto que si se equivocan en la tienda y te dan, no sé, 1,000 bolívares de más, tú lo veas como una bendición de Dios. Ay, gloria a Dios, estaba orando por dinero y me llegó un dinero. Eso es injusto, no es correcto. Devuelve ese dinero. Eso no viene de Dios. Pero a veces queremos espiritualizar todas las cosas y aún a la ilegalidad queremos espiritualizarla. No es correcto tomar de otro lo que no le corresponde a usted. Hoy en día este sistema nos ha llevado a una ilegalidad con las invasiones. Le han quitado tierras a personas, propietarios auténticos de esas tierras. Ay, bueno, y te dicen, te vamos a dar a ti 1 hectárea, te vamos a dar a ti una parcela, y tú contento, gloria a Dios, está orando tanto tiempo por tierra. Eso es injusto, eso trae maldición. Dice Deuteronomio 27:17, maldito aquel que roba la tierra de su vecino. No podemos aceptar tierras en esas condiciones. Dios te provee para que tú puedas comprar si necesitas una porción de tierra. Ora al Señor hasta que venga el tiempo en el cual sea Dios realmente el que te lo está dando. Pero hoy tenemos un sistema que nos está llevando a que nos acostumbremos a la ilegalidad. Hay templos, iglesias enteras que han sido construidas sobre invasiones. ¡Qué ironía! Un lugar de adoración sobre una tierra que es de maldición, de acuerdo a la Biblia, Deuteronomio 27:17. Por eso, cuando somos injustos delante del Señor, podemos ser evangélicos, pero no estamos estableciendo reino de Dios. Porque el trono de Dios está cimentado sobre justicia y sobre juicio. Necesitamos en este tiempo de Hanukkah reflexionar fuertemente en nuestras convicciones. Fue lo que venció en el tiempo de Hanukkah al imperio griego. Pocos vencieron a muchos. Debido a la entereza, debido a que se plantaron en sus convicciones y decidieron luchar en contra de ese sistema. Termino con esto. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres. La ira de Dios. Ay, y si soy evangélico, ahí no está diciendo que si es evangélico ya no viene la ira de Dios. Dice, la ira de Dios viene contra toda injusticia de los hombres. No espiritualicemos las cosas. Lo que la palabra de Dios dice, eso es. Lo que es injusto en la tierra y es injusto en el cielo. Tenemos que caminar sobre la justicia de Dios. Que realmente podamos ver un resultado por caminar en justicia. Mire lo que dice la Biblia. Lo hemos cantado y ahorita lo vamos a cantar. Voy a pedir a los músicos que vengan. Salmo capítulo 18. Ese cántico que hemos venido declarando estos días está basado en gran parte en ese Salmo 18. Salmo 18, versículo 16, dice la Biblia.
envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Me sacó a lugares espaciosos, me libró porque se agradó de mí. Verso 20. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Viene recompensa conforme a la justicia de Dios, pero es recompensa del cielo. No aceptemos prebenda, no aceptemos dinero injusto, ilegalidades de un sistema que quiere comprar nuestra conciencia, que quiere que cedamos en nuestras convicciones. El Señor nos recompensa conforme a nuestra justicia, conforme a la limpieza de nuestras manos. Póngase en pie, por favor. En este tiempo de Hanukkah es un tiempo para que prendamos la luz en nuestras casas, que la luz de Cristo comience a alumbrar cada área de nuestras casas y de nuestras vidas, y que podamos también pararnos en nuestras convicciones y estar dispuesto a luchar contra Grecia, contra el espíritu de Grecia, contra el sistema de Grecia, manteniendo nuestra obediencia a Dios, nuestra tenacidad, nuestra perseverancia en los principios de Dios, manteniéndonos en justicia.